Vamos a seguir con el siguiente tema. Mi nombre es Cristal Castellanos, yo soy ortopedista infantil y junto con el doctor Pedraza somos los que aquí en la Fundación nos encargamos de toda la parte de manejo de las lesiones en los niños. El doctor Jorman y la doctora Gabriela estuvieron hablando de las lesiones agudas, ¿no? Las lesiones agudas son en general esas lesiones que es muy raro que se nos pasen. En general, los deportistas o los papás identifican, ¿no? Si el niño tiene una deformidad tan clara como la que se veía en la lesión de la luxación del tobillo, por ejemplo, pues es una enfermedad que requiere inmediatamente ir a urgencias. Pero estas lesiones de las que yo voy a hablar son las lesiones que en general pasan un poco desapercibidas, no por días, sino a veces por semanas y meses en que el niño se queja y como que uno dice, ya se le va a pasar, esperemos otro poquito, ya se le va a pasar y resulta que no se le pasa y hasta después de mucho tiempo es que deciden consultar. Una de esas lesiones, siguiendo por esto, rama de la que estamos hablando de las fracturas, son las fracturas por estrés. A diferencia de las fracturas que estaban hablando los doctores anteriormente, las fracturas por estrés no se asocian a un único trauma, ¿sí? A que lo golpearon, se cayó y se partió el hueso. En general es por microtraumas repetitivos. Entonces, lo que pasa es que se lesiona el hueso, se lesiona al otro día por el nuevo entrenamiento y al otro día por el nuevo entrenamiento y nunca le dimos un momento de curar. ¿Listo? Entonces esto se asocia a lesiones en que no hay un trauma de alta energía, en general trauma de bajas energías, pero múltiples traumas repetidos al mismo nivel, usualmente asociados a errores en el entrenamiento. Ya vamos a ver más adelante. Hay unos factores de riesgo, eso quiere decir factores que si el paciente los tiene, seguramente va a estar más en riesgo de presentar este tipo de lesión. Por ejemplo, tener un índice de masa corporal elevado, o sea, los niños que están en sobrepeso o en obesidad. Por eso es tan importante la parte nutricional que más adelante vamos a hablar. Se ha visto que estas fracturas por estrés se generan más en las mujeres, más cuando además hay alguna alteración hormonal. Entonces, si usted sabe que su hijo tiene alguna alteración hormonal, que lo está tratando el endocrino, que estamos en algún tipo de suplementación, ojo con la parte deportiva, porque si empieza con algún dolor, seguramente tendremos que chequear que no estemos teniendo una lesión ósea. Y a la alineación en varo de los miembros inferiores. La imagen que están viendo en su pantalla es como se ve una alineación en varo de los miembros inferiores. Esta alineación es anormal en los niños mayores de 2 años. Entonces, si tenemos esta alineación, que no es la ideal ya para los niños que son mayores de 2 años, y el niño está con algún tipo de dolor específico óseo, debemos buscar que no estemos frente a una fractura por estrés. Las fracturas por estrés básicamente, ¿qué generan? Pues dolor. Usualmente dolor ¿en dónde? En la tibia es el hueso de la pierna, a nivel de los huesos del tarso y el metatarso, que son los huesos del pie, y más raramente a nivel del fémur. Y el síntoma más importante es en dolor. Entonces es el paciente que dice, empiezo a hacer mi actividad deportiva, por ejemplo, ballet. Entonces empiezo la práctica de ballet y cuando ya tengo que hacer, me tengo que empezar a poner en puntas o tengo que empezar a poner en estrés el pie, me empieza un dolor en el pie que terminando el entrenamiento con mucho dolor, me siento, al otro día de pronto me siento un poquito mejor, a los 2 días vuelvo a entrenar, pero ojo, vuelve el dolor ahí mismo, ¿listo? Entonces el dolor es una de las cosas que más nos tienen que llamar la atención. En general, estas fracturas no son fáciles de diagnosticar porque cuando el chico empieza con dolor, entonces, siguiendo la línea de la niña que practica ballet y empieza con dolor en el pie, consulta y uno le dice, bueno, tomemos una radiografía. En general, una radiografía ejemplar es esta radiografía que ustedes están viendo en la diapositiva, una radiografía en la que realmente no se ve un cambio grande, se ve como una sombrita ahí, ese hueso se llama el metatarsiano, ese es el metatarsiano del tercer dedo, pero uno de pronto no, si no la está buscando, no la ve y la pasa por desapercibida y hasta después de varias semanas es que, oh sorpresa, le hicieron una radiografía de control a la misma niña porque seguía bailando ballet, pero seguía con muchísimo dolor y se ve esta zona. Entonces aquí ya es otro ejemplo de cómo se ve ya una callosidad en un metatarsiano. Eso quiere decir que ya hubo una fractura ahí que está curando. Entonces, cuando tenemos esta sospecha de fractura por estrés, usualmente en estos deportes como el ballet, por ejemplo, y no vemos nada en la radiografía, muchas veces lo que tenemos que hacer es reposo inicialmente y hacer algún examen adicional, como puede ser una resonancia magnética usualmente. En esta tablita lo que traigo es los reportes de los sitios de fractura por estrés más frecuentes según el deporte. Entonces, por ejemplo, para los niños que hacen mucho básquetbol, sitios de fractura por estrés, la corteza anterior de la tibia se refiere a la pierna en su parte más proximal, o sea, lo más cercano a la rodilla, y los huesos del pie, sobre todo el navicular del pie. Las niñas que hacen gimnasia, por ejemplo, lo mismo, la tibia, que es el hueso de la pierna, y
el peroné, que también es el otro hueso de la pierna. ¿Listo? Las niñas que hacen voleibol, por ejemplo, la tibia, los que nadan la tibia proximal, que también es la pierna, los niños que juegan fútbol. La patela es el hueso de la rótula, el hueso que está en la parte de adelante de la rodilla. ¿Qué hay que hacer entonces si identificamos una fractura por estrés? Porque la logramos ver en la radiografía o porque pedimos algún examen adicional como la resonancia y se veía el edema óseo de la fractura y la lesión de la cortical, pues hay que hacer un periodo de inmovilización, hay que reducir la actividad física y hay que hacer posteriormente una reincorporación gradual a la actividad deportiva. Como les explicaba antes cuando estábamos respondiendo las preguntas, el tiempo usual que toma una fractura en mejorar es más o menos 4 a 6 semanas. Como estamos hablando de que es una fractura, pues seguramente ese va a ser más o menos el tiempo en el que vamos a estar inmovilizados y con una reducción de la actividad deportiva. Y ojo, pues hay que buscar qué es lo que está causando la lesión para corregirlo, porque si no, pues lo que vamos a tener es que cuando volvamos a la actividad deportiva vamos a volver a tener la lesión. Las siguientes lesiones crónicas, y estas son las que les digo también que pasan los niños días, semanas, meses con dolor y no hacemos nada, son las apofisitis. Entonces, antes de hablar de las apofisitis, que son de las más frecuentes en nuestra consulta, es necesario que sepamos qué es una apófisis. Una apófisis es el lugar en el hueso donde se inserta un tendón. Y en general, estos lugares en el hueso donde se inserta un tendón están muchas veces asociados a zonas de crecimiento de los huesos. Los niños están en crecimiento, como lo hemos dicho varias veces, el hueso funciona diferente al del adulto y en estas zonas son más sensibles, así como hablaba Gabriela en la presentación anterior. Las zonas de crecimiento, como son cartílago, son más débiles que la parte ósea y que la parte ligamentaria. Entonces, como el tendón está insertado en ese lugar y al mover la articulación, lo que hace el tendón es jalar, digamos, la zona en la que está insertado, pues eso nos va a producir un proceso inflamatorio que se vuelve crónico, ¿listo? Entonces, así como dice ahí en la diapositiva, es una tracción excesiva y frecuente del tendón en su inserción que va a poder producir una inflamación. En miembro superior, la más frecuente es la apofisitis del olecrano. En general, el músculo tríceps es el músculo que está en el brazo, en la parte de atrás. Se asocia mucho en los niños que hacen gimnasia, que hacen levantamiento de pesas. Ojo, le pasa a los adolescentes y algunos preadolescentes que quieren empezar a ganar masa muscular y empiezan a hacer levantamiento de pesas sin asesoría y terminan haciendo este tipo de lesiones. Y a los niños que juegan hockey. En general, ¿qué es lo que se queja el niño? De un dolor en el codo. Dolor en el codo y se le empieza a ver en la parte de atrás del codo una inflamación. ¿Qué hay que hacer con esto? Es una lesión de muy buen pronóstico. Básicamente hay que quitar el factor. Por ejemplo, si es un niño que levanta pesas, pues hay que parar de levantar pesas por un tiempo, reposo de 3 semanas y después reincorporarnos a la actividad física de la elección, pero bajo una guía. En los miembros inferiores es donde más vemos este tipo de lesiones. Una de las más comunes es la apofisitis de la rótula. El nombre lo tienen ahí anotado, la Cindy Lancer Johansson. Y lo que pasa es que en la rótula, como lo están viendo en la pantalla, ahí en la parte que dice inflamación y fragmentación, donde se ve rojo, se inserta la parte proximal del tendón rotuliano. El tendón rotuliano es súper importante porque es el que nos permite hacer todos los movimientos para caminar, para patear, para correr. Entonces, en niños que hacen muchos deportes que implican correr, patear o caminar, se empieza a inflamar esta zona y a generar dolor. Y se puede ver, así como se ve ahí en la diapositiva, una pequeña fragmentación del hueso justo donde se inserta el tendón. ¿Listo? Lo mismo, una lesión de buen pronóstico, pero ¿qué hay que hacer? Pues reposo, porque como es una lesión inflamatoria y mecánica que se está produciendo es por el mover la rodilla al saltar o al correr, pues hay que hacer reposo, parar, usualmente nada de saltos al menos por unas 3 semanas y luego volver a nuestro entrenamiento, a un entrenamiento asesorado, ya sabiendo que venimos de una lesión. La siguiente lesión está justo debajito de esta, que es en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, esta lesión tiene el número de Osgood-Schlatter y se produce no en la parte proximal de la inserción del tendón rotuliano, sino en la parte distal del tendón rotuliano. Típica entre los niños entre 8 y 15 años, típicamente los niños que hacen muchos deportes que implican saltar o correr. Entonces, esta es la del típico chico o chica de 12 años que hace fútbol con todo su corazón y empieza con un dolor que ellos refieren en general en la rodilla. Me empezó a doler la rodilla me duele cuando estoy corriendo, pero cuando estoy aquí sentado no me duele, pero cuando estoy en el entrenamiento sí, cuando estoy en el descanso jugando sí. Y lo que vamos a ver es así como en la imagen, se empieza a ver como una masa
en la parte anterior de la rodilla, que uno dice, ¿qué le está pasando? Le está saliendo ahí un turupe que no sabemos qué es, y es eso. Es que se está produciendo este proceso inflamatorio con lesión ósea a nivel de la inserción que está curando y va curando cada vez que se hace su periodo de reposo y se empieza a ver esta protuberancia. Es una lesión de muy buen pronóstico, básicamente que necesita, igual que todas las apofisitis, reposo y una restitución gradual a la actividad deportiva. Muchas veces lo único que deja esta es esa secuela que si ustedes se ponen a ver, muchos adolescentes o adultos jóvenes, se les nota muy claramente como ese turupe en la parte anterior de la rodilla, que fue que seguramente cuando eran más jóvenes eran muy deportistas y tuvieron esta lesión inflamatoria. La apofisitis del calcáneo es en el pie, es en el sitio en el que se inserta el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es importantísimo porque es el que nos permite llevar el pie para abajo. Sin este tendón no podríamos caminar, correr, patear, saltar, ¿listo? Y es muy potente y se inserta en el calcáneo en un núcleo de crecimiento. En esta inserción, lo mismo, por actividades que requieren mucho plantiflexión, como al saltar o al correr, se va a generar un proceso inflamatorio que va a empezar a generar dolor. Entonces, estos son los chicos que llevan meses y llegan y dicen, llevo 3 meses con un dolor terrible en los pies, cuando empiezo a jugar fútbol o cuando empiezo a jugar básquet me empieza el dolor y después se me mejora. Entonces, ojo, eso es una apofisitis a este nivel, que es en la inserción distal del calcáneo. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que con las anteriores, reposo y utilizar unas taloneras. Las taloneras en silicona son muy buenas porque, obviamente, mientras el reposo nos van a ayudar a quitar un poco de carga a este nivel. Y terminando, el tema de las apofisitis, es típica esta apofisitis, la vemos en la consulta típica de los futbolistas y usualmente con la pierna con la que patean. ¿Dónde se produce esta? En la inserción del recto anterior. En la pelvis hay una zona que se llama la espina ilíaca anteroinferior. Ahí es la inserción de un músculo que se llama el recto anterior. Este músculo se pone en estrés cuando hacemos extensión de la cadera para tomar impulso para patear y luego pues ya realizamos la patada. Entonces se da mucho en chicos que practican deportes que requieren patadas o saltos o correr. En general el dolor se refiere en la zona inguinal. Entonces son los chicos que durante el entrenamiento, después del entrenamiento, refieren un dolor ahí en la zona inguinal, que es como no terrible, pero sí molesto. Algunos con el tiempo se va haciendo muy grave la lesión y empiezan con mucho dolor que los saca del deporte. Como decía Gabriela en su presentación anterior, cuando esta lesión se da de forma aguda, lo que se hace es una fractura por avulsión, pero cuando se da de forma crónica, lo que se hace es un proceso inflamatorio. En las radiografías es difícil verla. En esta imagen que les puse en la diapositiva se ve claramente ahí la lesión, pero en general nos toca tomar una resonancia. En la resonancia en general se ve el punto de inflamación ahí en la inserción y que hay que hacer lo mismo, una lesión de buen pronóstico, hay que hacer reposo de la actividad deportiva y una revisión del gesto deportivo y ojo con toda la parte de estiramientos y calentamientos antes de empezar la práctica. Siguiendo en este tema de las lesiones crónicas está la osteocondritis disecante. Entonces, ustedes dicen, ¿qué es una osteocondritis disecante? Entonces, una osteocondritis disecante es una lesión articular, ¿listo? En este caso, en la diapositiva tenemos un ejemplo de una articulación de la rodilla, la articulación entre el fémur y la tibia, en la que un fragmento del hueso, donde está el hueso y el cartílago, se va a necrosar por falta de que no le llega bien la sangre y se va a desprender y va a quedar como volando el pedacito, así como se ve ahí. La etiología no es clara, o sea, no les puedo decir yo, esto le da a los niños que hacen esto, esto y esto, porque no es claro, a algunos niños les pasa y se asocia mucho a deportes que impliquen correr o saltar. Entonces, ya que sabemos la definición de la osteocondritis, vamos a ver las osteocondritis más frecuentes. Entonces, esta se presenta mucho más en niños que en niñas. Se presenta 3-1 niños respecto a niñas y sobre todo en los chicos que son adolescentes. Como les decía, la articulación que más se ve comprometida es la articulación de la rodilla, usualmente a nivel del cóndilo femoral interno. En general, es una lesión de buen pronóstico según sus características, porque si el fragmento es muy grande, realmente no va a tener un buen pronóstico a futuro y por eso es que es importante identificarla tempranamente. En el miembro superior vamos a tener este tipo de lesión en el codo, sobre todo en el cóndilo externo, o sea, aquí en la parte como de afuera del codo. Se da mucho en lanzadores de béisbol y en gimnastas. En general, ¿qué es lo que se produce? Dolor ahí localizado en esa zona y un poco de inflamación. ¿Qué hay que hacer? Como en todas estas lesiones que son por un poco de sobreuso, pues un tratamiento conservador con reposo y si no hay cuerpos libres en la articulación, así como en el dibujito, básicamente no hay que hacer nada, sino hay que entrar bajo una técnica quirúrgica que se llama artroscopia, quitar esos cuerpos libres y hacer un relleno ahí de la lesión donde ocurrió. ¿Listo?
Las lesiones de tejidos blandos, entonces, a diferencia de lo que hablamos anteriormente, como los esguinces y los desgarros musculares, son las tendinopatías. Entonces, las tendinopatías, ¿qué son? La inflamación de un tendón. ¿Cuáles son los tendones que más vemos inflamados? El tendón de Aquiles en el tobillo y el tendón del tibial anterior. Por ejemplo, ojo, las niñas que patinan, a veces empiezan con un dolor en la cara anterior del tobillo que no se cayó, que no le pasó nada, pero que es un dolor que no se quita y que se presenta con la actividad deportiva. Tenemos que tener en cuenta que seguramente por la bota estamos teniendo una inflamación localizada a nivel del tendón. Como todas estas lesiones, ¿qué necesitamos? Reposo, un poco de terapia física, ¿listo? En general no es bueno inmovilizarlas, cada lesión tiene su manejo específico, pero en general no es bueno inmovilizarla para que no evitemos la atrofia muscular. Y ya para terminar, las lesiones de la columna vertebral. Las lesiones de la columna vertebral son muy importantes, ¿listo? Porque se nos pasan desapercibidas, ¿vale? ¿Qué es la lesión de la columna vertebral? Entonces, hay primera definición, espondilolisis, habla de un defecto óseo en la pared interarticulares, o sea, es en esas cositas que ustedes ven ahí como con forma de corazón que unen vértebra con vértebra. Cuando hay una lesión en esa zona, eso nos predispone a que tengamos una espondilolistesis, que es cuando una vértebra se corre y se mueve encima de la otra. Estas lesiones, ¿en quiénes las vemos? Sobre todo en los chicos que hacen gimnasia olímpica, ballet o fútbol americano. ¿Por qué? Porque hacen movimientos así como en el dibujo, en el que están haciendo una hiperextensión de la columna y además le están poniendo mucha carga axial. Hay que tener mucho cuidado si tenemos estos síntomas. Entonces, síntomas, dolor a nivel de ¿dónde? De la columna, que empiezan ustedes a verlo como que camina sacando la cola, esto se llama como hiperlordosis, que empieza a tener signos de compresión radicular, se le duerme la pierna, se le duerme el pie, siente cosquilleo, calambre, como hormiguitas, cosas que uno dice, esto no es normal. En casos leves, ¿cómo se maneja? Como todas estas, reposo y evitar deportes de contacto para que no vayamos a tener ese deslizamiento de las vértebras. Y en los casos severos, ya según cada caso, pues seguramente necesitará algún tipo de estabilización quirúrgica. Y hemos terminado entonces esta parte inicial, que es la parte de ortopedia infantil, y ya vamos a seguir en un momento con la parte de medicina del deporte. Muchas gracias.